Este año 2025 es un año significativo porque viene marcado por el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, una encíclica sobre el cambio climático y nuestra casa común que ha despertado la preocupación de muchísimas personas que quieren trabajar por ello, como es el caso de nuestra invitada de hoy, Luli Guerrero, del Grupo Diocesano de Ecología Integral en Sevilla. Bienvenida a nuestro programa, Luli. Muchas gracias, Susana. Buenos días. La encíclica Laudato Si se apoya en milenios de enseñanza católica sobre la creación y nos dice que hace falta una conversión ecológica que sin duda trae consecuencias y también compromiso. El primero de ellos, el encuentro con Jesucristo en relación con el mundo que nos rodea. Pues sí, así es. Este año 2025 se cumple el 10º aniversario de la publicación de Laudato Si, la encíclica de Francisco, en la que recoge todo lo que es el magisterio de la Iglesia de todos los papas anteriores. Bueno, como tú bien has dicho, 3000 y pico años, porque nos tendríamos que remontar al Génesis, y donde él lo que hace en realidad es, con la doctrina social de la Iglesia y esos magisterios, hacer una encíclica en un lenguaje corriente, en un lenguaje asequible, donde todo el mundo lo hemos podido entender, y ponernos otra vez delante de esa responsabilidad y ese compromiso que como cristianos hemos adquirido, debemos adquirir ante el cuidado de la creación. Luli, ¿y por qué sigue siendo relevante 10 años después esta Laudato Si, esta encíclica del Papa Francisco? Bueno, después de 10 años, después de muchos años más, porque este mensaje no es solo de Francisco. En realidad la Iglesia hasta 1970 no se ocupa directamente de lo que es el cuidado de la creación, el clima, la crisis ambiental, pero los informes que se realizan en 1970 sobre los límites planetarios, la sobreexplotación del planeta, la degradación de los recursos, de las poblaciones, las migraciones, hace que se despierte o que se haga una especie de alerta global, y la Iglesia se hace partícipe de esto, porque todas las alteraciones o los cambios que ocurren en el planeta, los que más lo sufren, y especialmente en el caso del cambio climático, son los pobres. La Iglesia no puede ser ajena al sufrimiento de los pobres, lo que se llama el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y los cristianos, junto con las otras religiones monoteístas, con los judíos y con los musulmanes, todos hemos adquirido este compromiso que ya Génesis nos lo estaba mandando, y esta responsabilidad de hacer esa conversión, de hacer ese camino hacia el cuidado de esta casa común. Bueno, además esta encíclica relaciona la crisis ecológica con lo que es la crisis social, pues como bien dices, destacando que los más pobres son los más afectados de la degradación ambiental. Y nos dice que todo está interconectado. Parece fácil, Luli, pero es muy complejo porque nos lleva a vivir siendo protectores de la obra de Dios, que no es algo opcional ni secundario. No solo no es secundario, es que forma parte de nuestra fe. Es que ser cristiano no es practicar una religión. Ser cristiano es tener un estilo de vida. Un estilo de vida que nace del encuentro con Jesucristo y en el que ponemos en valor pues, los criterios éticos, morales o religiosos que nos transmite nuestra fe. Y no vamos a cambiar el clima, pero sí podemos cambiar el estilo de vida. Entonces, eso supone un camino, porque Laudato Si tiene como subtítulo En camino hacia el cuidado de la casa común, en donde Francisco lo que intenta decirnos es que esto es un camino. Esto no es una cosa que se hace, se resuelve y se acaba el problema, sino esto es todos los días un camino que no va a acabar y un compromiso, es una toma de responsabilidad. ¿Que la queremos asumir? Pues cambiaremos nuestro estilo de vida. ¿Que nos cuesta más trabajo? Pues entonces seguiremos viviendo un poco a espaldas de esa realidad social que al final son los pobres. Es que al final todo lo que se haga en el planeta, quien va a padecerlo, quien va a repercutírsele, la degradación del suelo, los recursos naturales, los expolios que estamos haciendo en la minería, en los bosques, las maderas, la contaminación del agua. Bueno, no quiero abrir demasiado esta caja, pero en realidad aquí en Europa somos bastante ajenos a muchas cosas de ellas, pero los cristianos no vivimos solos en Europa y tenemos que hacernos responsabilidades del cuidado de la tierra y del cuidado de los pobres. Y además tenemos también que pensar que tenemos un compromiso generacional. Nuestro prójimo no es el que tenemos ahora mismo alrededor, tenemos un prójimo no nacido, una vida futura, y a esa juventud, a esas nuevas generaciones, no tenemos derecho a vivir, como dice Francisco, como si fuéramos
la última generación que va a habitar el planeta. Bueno, este enfoque integral invita a una transformación personal y comunitaria, promoviendo un estilo de vida pues, que respete el medio ambiente y la dignidad humana. Y esta Laudato Si influye y afecta a nuestro día a día, Luli, en múltiples aspectos, ya que propone un cambio en nuestra forma de vivir, consumir y también relacionarnos con el entorno. El Laudato Si es como una hoja de ruta. Lo que intenta Francisco trasladarnos es que realmente ese camino hacia la conversión ecológica, ese cambio de mirada hacia todo lo que nos rodea, es posible. Y cuando entras en el camino, nosotros desde el Grupo Diocesano de Ecología Integral, que somos un grupo de cristianos de distinta procedencia y de distintas partes y profesiones, lo que intentamos es compartir ese camino. Pero claro, ese camino al final acabas en un camino de autorrenuncia. Te cambia la forma de hablar, te cambia la forma de comer, de comprar, de consumir, de viajar, de vestir, casi incluso las amistades, porque al cambiarte la mirada, ves no solo que nosotros somos el hogar de Dios, sino que Dios es nuestro hogar. Y eso está en todas partes. El Laudato dice Francisco que hay mística en la gota de rocío, en una hoja, en el camino, en el rostro del pobre. Ahora ya no se trata de buscar a Dios en nuestro interior, sino de encontrar su reflejo en toda la creación. Y ese discurso o esa forma de ver la creación y de estar en ella ha sido bastante olvidada o dejada hasta ahora. Pero bueno, la Iglesia la está recuperando, los cristianos intentamos hacerlo también. Es un camino duro, es un camino largo, supone cambiar tu estilo de vida y cuesta un poco, pero bueno, confiamos en seguir. Pero además el Papa Francisco no deja de insistir y ha querido que este 2025 sea un año extraordinario en el que, además de celebrar ese 10º aniversario de la Laudato, también ha declarado el año jubilar de la esperanza. Él quiere que tengamos entusiasmo por la vida y también disponibilidad para compartirla. Este año 2025 es un año importante, no solo porque sea el 10º aniversario de la encíclica, es el año jubilar de la esperanza y además se da la circunstancia de que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, se va a celebrar en Brasil, se celebra en Belém do Pará, es un pueblo en el corazón de la Amazonía y es importante que durante todas estas COP anteriores se ha estado hablando mucho de la Amazonía sin estar allí, sin verla. Entonces es importante que este año se celebre allí y en estas COP, en estas conferencias se hablan de temas globales que afectan a todos, pero también de temas regionales muy particulares, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero, la biodiversidad, la financiación de los países en desarrollo, el uso de energías renovables, la adaptación al cambio climático y algo muy importante en la zona como es los efectos sociales que este cambio climático está teniendo en la población, en las tribus. Hay un proyecto, bueno, ya ha llegado a ser casi una ley en la cual se está preservando el territorio de los pueblos originarios en Brasil porque les estamos dejando prácticamente sin territorio. Y en este año de la esperanza pues confiemos que el verde del Amazonas se contagie también un poco al corazón de los participantes y lleguen a unos acuerdos y unas conclusiones realmente factibles y que realmente el compromiso sea fuerte. Bueno, son muchísimas las actividades y celebraciones que se están viviendo en este año y desde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral invitan a trabajar en la protección de la creación a organizaciones católicas de todo el mundo. ¿Pero qué está haciendo este Grupo Diocesano de Ecología Integral? El Grupo Diocesano de Ecología Integral lo formamos 22 personas, todas voluntarias, todas cristianas o intentando mejorar nuestra forma de ser cristianos en este mundo y nos hemos encontrado en este camino hacia la conversión ecológica. Tenemos muchísimas actividades, bueno, somos un grupo joven en la diócesis, llevamos 5 años nada más, pero tenemos una actividad que empieza con el curso pastoral el 1 de septiembre, la Jornada Mundial de Oración por la Tierra, y acaba el 4 de octubre, lo que llaman el tiempo de la creación. Durante esas 5 semanas pues organizamos post, webinar, conferencias, el famoso ecopaseo, al que por supuesto están invitados siempre todos, es un ecopaseo ecuménico, elegimos un lugar. Este año pasado ha sido en la ruta de los Molinos Harineros, en Alcalá de Guadaira. La verdad es un encuentro que reconforta mucho una vez que lo realizamos. Luego, durante el tiempo de Adviento, pues igual, seguimos en las redes con nuestros artículos, con publicaciones, estando en contacto. Igualmente en Cuaresma,
Ahora hemos publicado también una convocatoria del tercer concurso de vídeos cortos donde pueden presentarse sobre un tema concreto, un lema que se suele elegir, y llegamos al otro tiempo fuerte para nosotros, después del tiempo de la creación, que es la Semana Laudato Si, que este año será del 24 al 31 de mayo, igualmente en el que nos volcamos un poco en esa difusión y en ese compromiso que como cristianos hemos adquirido. Y durante todo este curso pastoral y los cursos pastorales, pues nos ofrecemos para dar charlas, conferencias, coloquios, encuentros con colegios, hermandades, parroquias, en fin, con quien se quiera sumar a acompañarnos o nosotros acompañarles a ellos, por supuesto, también en este camino. Me atrevo a preguntar, Luli, ¿cuáles han sido los mayores desafíos al intentar promover la ecología integral? Bueno, el mayor de los desafíos es ese cambio de mirada, es esa conversión ecológica, y no solo en los cristianos, no solo en nosotros, sino también dentro de la propia Iglesia. La Iglesia le cuesta un poco adaptar su discurso. Es curioso porque Benedicto XVI, en 1981, ya se lamentaba de que la Iglesia había abandonado el discurso cristiano de la creación en la teología, en la homilía y en las catequesis. Los cambios son lentos, estamos en ellos, están ellos en ello. Nosotros tenemos la suerte, yo en la parroquia en la que estoy, en San Juan Pablo II, tengo la suerte de que el párroco pues es totalmente consciente de que esto es una responsabilidad, esto no es algo opcional, esto forma parte de nuestra fe y tenemos esa suerte. Pero hay una especie de movimiento ahora proactivo dentro de la Iglesia, dentro de la misma conferencia episcopal, que viene por supuesto desde el dicasterio de Roma, y confiamos en que eso arrastre a toda la feligresía y a todos los demás. En ello estamos. Bueno, y algo que nos preocupa siempre son los jóvenes. ¿Participan de todo esto, Luli? Los jóvenes están un poco en una época de tránsito, una época, la vida que les ha tocado es una vida muy rápida, con muchos cambios. Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo vivir con el lenguaje y con la perspectiva que nosotros hemos vivido. Nosotros, hablando de nosotros en realidad, no hablamos de la Edad Media. Entonces, están en una búsqueda espiritual, que eso es algo que el ser humano trae desde que Dios nos creó y nos puso esa necesidad en el interior, y están buscando, pues yo no sé, en el yoga, en el mindfulness, experiencias espirituales. Y realmente el cristianismo, nosotros tenemos un bagaje sobre la espiritualidad cristiana que deberíamos de ponerlo un poco más en valor. Y arrastra a muchos jóvenes, y además ese despertar en la espiritualidad se está dando no solo en el catolicismo, en el cristianismo, sino también en otras religiones monoteístas. Y es curioso cómo ha habido ese resurgir de esa necesidad de estar en la contemplación, de estar rodeado de naturaleza. El Papa Francisco en Laudato dice que cuanto más vacío está el corazón del hombre, más cosas necesita. Entonces ese afán por consumir, ese consumismo que tenemos ahora mismo, es un reflejo de ese vacío interior que en realidad hay, ese menos es más, que nos dice. Es que Francisco, la verdad es que es muy gracioso, iba a decir, en Laudato, porque da unas recomendaciones que son casi simples o de cajón, el no comprar más de lo necesario, no cocinar, dar gracias a Dios antes de rezar, comprar productos de temporadas, de cercanía, rezar por los pobres, por un problema ecológico. Esto es muy normal, lo que hay que hacer es una cosa muy normal. Lo que pasa es que hemos abandonado un poco ese discurso cristiano y nos hemos vuelto un poco a esta sociedad rápida y consumista. Los jóvenes son el futuro, hay que dejarles. Encontrarán su lenguaje, encontrarán su camino, encontrarán las palabras para definir lo que les está pasando. Y ese tiempo de la Iglesia, pues llegará. Bueno, podríamos terminar esta entrevista como quiere el Papa, siendo peregrinos de esperanza, porque en el corazón de cada persona la esperanza habita, como el deseo y la expectativa de cosas buenas por venir. Esa esperanza que nace del amor y que en definitiva y en última instancia procede de Jesús en la cruz, Luli. Pues sí, así termina Laudato. El último casi de los párrafos de Laudato Si termina diciendo Francisco: caminemos cantando, que nuestros problemas y nuestra preocupación por el planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. No es muy difícil que nos lo quiten, forma parte también de nuestra espiritualidad, pero sí, hay que estar alegre, hay que confiar siempre. Muchísimas gracias, Luli.
Enhorabuena por vuestro trabajo y por llevarnos de la mano, ¿no?, a esta invitación a que todos contemplemos, agradezcamos y que nos comprometamos con la creación para que seamos signo de esperanza. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Susana. Buenos días.